Hola, creo que ya va siendo hora de hacer una pausa para empezar a organizar algunas ideas. En este vídeo te hablaré de la ley de los grandes números. Sí, ellos también tienen sus leyes, aunque en un sentido distinto de las que nos legislan. Normalmente en estadística se habla de estadística descriptiva y estadística inferencial, aunque a mí me gusta más dividirla en dos mundos, el experimental y el teórico. Vamos a ver alguna diferencia y cómo se relacionan. La principal diferencia está en que en el mundo experimental trabajamos siempre con datos finitos o en un sentido más genérico con información incompleta, mientras que en el mundo teórico podemos trabajar con datos infinitos y contamos con toda la información. Fíjate que en ambos lados tenemos las medidas de centralidad. En la columna de la izquierda se puede aclarar que se trata de medidas muestrales o de la muestra, nuestro conjunto de datos finitos. Y en la columna de la izquierda trabajamos con frecuencias relativas o proporciones, mientras que en la de la derecha lo hacemos con probabilidades. Lo importante es saber cómo se relacionan entre sí y en qué columna se encuentra cada uno para evitar posibles confusiones. Por ejemplo, si conocemos la probabilidad o la media de un suceso, sabemos qué nos podemos esperar de ese suceso en un número finito de repeticiones, como ya hemos visto antes. Conocer las probabilidades de una ruleta nos permite saber qué nos podemos esperar jugando a ella en un número finito de repeticiones, 10, 35, 337 o las que queramos. Por ejemplo, habíamos calculado que en 337 giros de ruleta, la probabilidad de terminar con beneficios es de aproximadamente el 42,7%. Entonces, haciendo 337 giros de ruleta, una vez por cada número para poder calcular la proporción de veces que termino con ganancias, lo habría conseguido según una simulación hecha con mi ordenador con una frecuencia relativa o proporción del 40,5%. Evidentemente, si repitiese la simulación podría haber obtenido otra frecuencia distinta. Pero en este caso la predicción funcionó bastante bien, por eso te la enseño. Esto no tiene por qué ser siempre así. No siempre el resultado experimental se parecerá tanto al teórico. Esto depende de varios factores que ya iremos viendo en este y en próximos vídeos. En el sentido contrario, el mundo experimental nos puede ayudar a conocer el mundo teórico correspondiente. Como puede ser que a partir de la media muestral conozcamos la media teórica o que a partir de la frecuencia relativa conozcamos la probabilidad. ¿Recuerda el caso de la moneda de mi amigo? Me interesa conocer cuál es la probabilidad de que salga cara y para hacerlo estudiaba la frecuencia relativa o proporción. Obtuve un 49% de caras, pero no sé cuál es la verdadera probabilidad, o la probabilidad teórica o inherente a la moneda en cuestión. Y ahí es donde entra en juego la ley de los grandes números. Entre vídeo y vídeo he tirado la moneda 300 veces más y he obtenido 143 caras, que sumadas a las anteriores hacen 489 caras en 1000 lanzamientos. O lo que es lo mismo, una proporción del 48,9%. Escribiendo los resultados en columnas, al lado de cada lanzamiento he anotado la media resultante del número de tiradas hasta ese momento. Veamos qué pasa si represento, por ejemplo, las 300 primeras medias calculadas en un gráfico. Fíjate cómo al principio la media baila mucho, pero a medida que hacemos más tiradas parece que se va estabilizando alrededor de algún valor próximo a 0,5. Lo mismo sucede con la media de la suma de dos dados. El cálculo de probabilidades nos permite saber que la media de la suma de dos dados es 7. Al igual que antes, anoto mis lanzamientos, calculo la media por lanzamiento y la represento en una gráfica. Y de nuevo, experimentalmente, mira cómo baila la media al principio y cómo poco a poco parece que se va estabilizando alrededor del 7. Este efecto está recogido en una ley matemática, claro. Esa ley es conocida como la ley de los grandes números, la ley de los números grandes, la ley de las medias, la ley de los promedios. ¡Vivan! ¡Vivan! Aunque donde yo vivo es más común oír hablar de ella como la ley de los grandes números. La ley de los grandes números dice que si un experimento es repetido una y otra vez, el resultado promedio converge a la media teórica siempre que ésta exista. Cuando exista, ¿qué se supone que quiero decir? ¿La media no existe siempre? Pues no, más adelante lo entenderás. Lo más habitual es que exista, aunque es bueno recordar que ese valor puede no existir, en cuyo caso no tendría sentido aplicar la ley de los números grandes ni ningún otro resultado derivado de ella. En cualquier caso, si desconoces una probabilidad, pero sabes de ella que es fija, que no varía, como en una moneda, un dado o en la ruleta, entonces existe ese valor teórico y puedes estar seguro de que se cumple la ley de los grandes números. En este vídeo has conocido dos mundos de la estadística y cómo se relacionan. Y gracias a la ley de los grandes números sabemos que podemos conocer valores teóricos a partir de la experimentación. Ahora tienes una ley que es ley porque es un hecho demostrable y demostrado que puedes usar para justificar la idea de repetir un experimento una y otra vez.
Aunque todavía no sepas cuándo parar de experimentar, sabes que progresivamente te acercarás más y más a ese valor teórico, cuando exista.